Bienvenidos a esta nueva edición del programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Desde la Sala Penal Especial, desde el ambiente de juzgamiento de este órgano jurisdiccional del país. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Rosas Yataco, procesalista connotado, vastamente conocido, ¿no? Y de vasto conocimiento también, que es docente universitario desde hace más de una década, que es un jurista que se ha desempeñado durante un tiempo como fiscal superior en el país. Y el doctor Rosas Yataco nos va a orientar en los términos más sencillos para la comprensión general sobre dos instituciones procesales importantes: la terminación anticipada y la conclusión anticipada del juzgamiento. Bienvenido, doctor Rosas Yataco, a este programa dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, agradeciéndole su contribución a la elevación de la calidad del conocimiento colectivo sobre esta herramienta procesal y sus pormenores. ¿Cuáles estima usted que serían las más saltantes características de estas dos instituciones? La terminación anticipada del proceso y la conclusión anticipada del juzgamiento. Efectivamente, este Código Procesal Penal, que ya va a cumplir 13 años de vigencia a partir del 1 de julio del año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura. Sin embargo, estas instituciones a las que usted hace referencia no son nuevas en este Código Procesal Penal. Es verdad que este Código Procesal Penal tiene 7 procesos especiales y una de ellas es la terminación anticipada, cuya data ya es del año 1994 a partir de los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas. Luego se extendió a otros delitos como los delitos aduaneros. Es verdad de que ahí estaba bajo el Código de Procedimientos Penales, del cual no ha habido mucha producción en cuanto a casos concluidos bajo ese procedimiento. La conclusión anticipada también es de diciembre del año 2003, a través de una ley en la que incluyó la conclusión anticipada por confesión sincera, por flagrancia, entre otros. Este Código Procesal ha recogido esta institución y efectivamente ha sido incorporada dentro de la tercera y última etapa llamada del juzgamiento. Estas dos instituciones, las características principales es que tienden a simplificar el proceso, ¿no?, en base al principio del consenso. Por un lado, el Ministerio Público, que es el acusador y que en busca justamente de concluir rápidamente el proceso, propone al acusado y a su defensa para el caso de la terminación anticipada, y en el cual el imputado tiene que aceptar los cargos y luego llegan a un acuerdo, digamos. Por eso que dice el principio de consenso. En la conclusión anticipada, del mismo modo, el imputado acepta los cargos formulados por el representante del Ministerio Público y a partir de ahí puede ser que el imputado quiera acordar en cuanto a la pena y también a la reparación civil. Estas formas de concluir anticipadamente están dentro de lo que se le conoce como el derecho penal premial, es decir, gracias a estas formas de concluir, al imputado se le va a premiar, digamos, con la rebaja de la pena. Un beneficio. Según un beneficio, procesal. Exacto. Sí, de acuerdo a cada institución, porque como vamos a ver luego, el trámite es diferente, hay una serie de diferencias. Esto apunta a lo que hoy en día se está llamando la justicia penal negociada también, ¿no? Gracias a estas instituciones los procesos concluyen rápidamente porque también la carga procesal, incluso con el nuevo modelo, ha crecido rotundamente.
Y estas fórmulas tratan de evitar que los jueces, los fiscales, se sobrecarguen de los casos. Cuando empezó el Código Procesal Penal, recuerdo en Guaura, uno de los primeros casos que se concluyó fue en 27 días, ¿no? Que para nosotros, que éramos los fiscales y los jueces en Guaura, significaba todo un éxito, una novedad. ¿Frente a cuánto tiempo que duraba un proceso habitualmente? El delito que se concluyó en 27 días fue un hurto agravado, que quizás bajo el Código de Procedimientos Penales hubiera culminado probablemente en un año, si es que no llegaba a la Corte Suprema vía una queja excepcional, que estaríamos hablando cerca de 2 años. Y esto fue gracias al consenso, al Ministerio Público, que convocó al imputado y también al agraviado, ¿no? Y esto se presentó ante el juez inmediatamente señaló la audiencia y aprobó el primer caso, digamos, de terminación anticipada. Antes había, doctor Rosas, un cierto temor a la posibilidad de la negociación, ¿no? Como que se miraba alguna posibilidad torcida o alguna posibilidad extraña en la negociación entre la Fiscalía y la Defensa. Sí, es verdad. Incluso eso cuando se inició a implementar en Guaura, luego vino La Libertad y luego los otros distritos en Piura, donde tuve la suerte de trabajar ahí varios años, y también el nuevo modelo a partir del año 2009. Es verdad que para muchos era algo nuevo, pese a que la institución ya, existía, como hemos visto, existía. Y el asunto pasaba por el tema de la negociación de la pena. Algunos fiscales con la defensa acordaban en cuanto a la pena, que probablemente en algunos casos para el juez era excesivo o muy benevolente. Pero más que eso, yo que he estado 16 años en el Ministerio Público, de los cuales casi 6 hemos estado con el nuevo modelo, he podido advertir que a veces el fiscal empezó a ver un retroceso cuando quizás las áreas de control interno empezaron a iniciar una suerte de investigación porque habían, digamos, acordado una pena muy benigna, pero quizás a veces no se entendía que este es un proceso especial y por lo mismo podía aplicarse un beneficio procesal en cuanto a la pena. Se consideraba que este era un proceso común y por lo tanto la pena tenía que ser consensuada al igual como si fuera un proceso en el cual el fiscal pues ve las circunstancias agravantes, atenuantes, como cualquier proceso común. Entonces había una confusión en ese sentido. Y en ese tiempo no estaba todavía vigente tampoco las reglas de división de la pena por tercios. Todavía. De modo que digamos, para obtener la pena básica, la pena concreta, era diferenciada en cuanto a los fiscales y también en cuanto a los jueces. No había una regla común, algún criterio común, entonces eso generaba que algunas terminaciones anticipadas, casi por los mismos hechos, similares casos, la pena era más alta y en otros casos la pena era más baja. No se respetaba mucho, es el tema de la dosificación de la pena. ¿Y qué otro factor en común tienen estas dos instituciones? En cuanto a la conclusión anticipada, hemos visto, por ejemplo, recién en los últimos tiempos se ha venido aplicando con mayor criterio, gracias también a los acuerdos plenarios que han venido en cierto modo aclarando algunos puntos, y en la conclusión anticipada, yo como fiscal he tenido algunos casos de conclusión anticipada y créame que beneficia bastante, por un lado, el imputado que acepta los cargos con su defensa porque hay suficientes medios de prueba y además eso se sujeta a un control jurisdiccional. Es el juez quien finalmente dice la última palabra y eso permite que muchos juicios orales pues culminen en esa conclusión anticipada.
Yo en realidad he visto las estadísticas que se han estado manejando en el Ministerio Público y han sido muy beneficiosas en cuanto a la terminación anticipada, por un lado, y en cuanto a la conclusión anticipada también, porque ir a un juicio oral implica que el fiscal tiene que llevar todos los medios de prueba, a los órganos de prueba, a los testigos, a los peritos, y es bien complicado llevarlos todos al juicio oral. Esta forma de concluir permite felizmente terminar ahí con una sentencia. Claro, y por eso el premio. Sí, y claro está que también ahí es un tema en cuanto a la dosificación de la pena, ¿no? Que la defensa a veces propone también una pena lógicamente bastante beneficiosa para su patrocinado, pero uno tiene que evaluar dentro del contexto legal y dentro de los parámetros, y si esto no es así, finalmente es el juez quien va a establecer cuál es la pena o la pena final, ¿no? La dimensión. Sí. Vamos a ir a una pausa para escuchar información importante. Estamos aquí en el programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Estamos contando con la visita del doctor Jorge Rosas Yataco. Volvemos. Amigas y amigos, regresamos después de la pausa en este programa, Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal, con el doctor Jorge Rosas Yataco. Doctor Rosas, usted nos ha señalado las características generales de las dos instituciones. Puntualmente, sería importante para todos saber en qué etapa del proceso es que corresponde proponer una terminación anticipada y a quién le corresponde proponerla, y en qué etapa del proceso corresponde plantear una terminación anticipada y a quién. Efectivamente, la terminación anticipada se propone y se realiza dentro de la primera etapa llamada investigación preparatoria. Hay que recordar que este proceso penal común tiene 3 etapas muy definidas: la etapa de investigación preparatoria, que puede tener 2 fases, diligencias preliminares, y la investigación preparatoria formalizada. Luego la etapa intermedia y finalmente la etapa del juzgamiento. La terminación anticipada solo se puede llevar a cabo en esta primera etapa, llamada de investigación preparatoria, pero luego de haber formalizado la investigación preparatoria el fiscal. Lo puede proponer el fiscal, la misma parte imputada y su defensa también lo propone. El código señala que puede haber un preacuerdo, ¿no?, donde el fiscal con el abogado y el imputado señalan una reunión, y en esa reunión se puede llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se presenta ante el juez para que él señale día y hora y lleve a cabo la audiencia. Y ahí es donde se va a debatir y el juez va a resolver si aprueba o no ese acuerdo. El acuerdo contiene determinación anticipada en cuanto a la pena, la reparación civil y demás circunstancias que puedan existir. Correcto. ¿No? Y ya el juez establecerá si está de acuerdo o no con esa propuesta, el cual puede aprobar o desaprobar también ese acuerdo. En el caso de la conclusión anticipada del juzgamiento, es en la tercera y última etapa, llamada del juicio oral. Luego de haber escuchado los cargos del fiscal. O sea, iniciando. Iniciando, exacto. Antes de la actuación probatoria. Correcto. ¿No? Iniciando, el fiscal, luego de sustentar su alegato de apertura, el juez de juicio oral le concede el uso de la palabra al imputado y a su vez que éste también pueda consultar con su abogado si se declara inocente o se allana, digamos, a los cargos que ha imputado el fiscal.
Si esto es así, si se allana, entonces puede haber lo que se conoce como una conformidad total, es decir, en cuanto a los hechos, en cuanto a la pena, la reparación civil, o puede ser una conformidad parcial, que está de acuerdo con los hechos que se le está formulando, los cargos, pero no está de acuerdo en cuanto a la pena o a la reparación civil, en cuyo caso el juez hará un breve receso para que en esos extremos o en esos extremos se pongan de acuerdo, ¿no? Luego de eso ya, si es que hubo un acuerdo, el fiscal sustentará ante el colegiado y el colegiado aprobará emitiendo una sentencia ya condenatoria, ¿no? Puede suceder que no se ponga de acuerdo el Ministerio Público con la defensa en cuanto a la pena, y si hay un actor civil, que en este caso van a discutir la reparación civil, de no ser así, solo en esos extremos también procederá la actuación probatoria que la delimitará el órgano jurisdiccional, ¿no? Y después de eso ya emitirá la sentencia con la pena y la reparación civil que correspondiere. Con lo ya expuesto, que esclarece a la colectividad sobre esta materia, ¿cuáles usted considera son las diferencias más saltantes en relación a las dos instituciones, cuya finalidad última es terminar pronto el proceso, ¿no es cierto? O sea, acabarlo, porque aparentemente ya no habría necesidad de hacer todo el rito procesal para llegar a una culminación con todo el tiempo y los esfuerzos que consume? ¿Cuáles serían, doctor, estas diferencias puntuales? Sí, hay algunas diferencias que se pueden destacar. Una de ellas es que la terminación anticipada es un proceso especial, ¿no? Es decir, de los 7 tipos de procesos especiales que ha incorporado este Código Procesal Penal, uno de ellos es la terminación anticipada. Lo que no ocurre con la conclusión anticipada, que no es un proceso especial, es una forma también de simplificación procesal, pero que se realiza a nivel del juzgamiento. No es, por lo tanto, un proceso especial, ¿no? En todo caso, estaríamos, en palabras de Binder, sería un juicio especial, dado a que se concluye anticipadamente el caso. Hay otras diferencias que, en el caso de la terminación anticipada, aquel que se acoja a este proceso especial va a ser beneficiado con un sexto de la pena a partir de la pena concreta, ¿no? En el caso de la conclusión anticipada no sucede lo mismo. Hay un acuerdo plenario que ha establecido que la pena en todo caso a imponerse debería ser a partir del 7º a más, es decir, ya el beneficio no sería tan benevolente como sí lo es en la terminación anticipada. Y quizás la diferencia está en que en la terminación anticipada es mayor el beneficio procesal porque ésta se produce en la etapa de la investigación preparatoria formalizada, lo cual le ahorra ya al Estado, digamos, seguir avanzando en un proceso que culmine con una sentencia y todo el costo que eso implica. La conclusión anticipada ya está en la última etapa del proceso penal. De ahí que la pena sea ya un poco menos benevolente, pero igual es un beneficio procesal al acusado. Otra de las diferencias que podemos resaltar es que en la terminación anticipada siempre va a ser una audiencia privada, lo que no sucede por lo general en la conclusión anticipada. La conclusión anticipada siempre va a ser pública, con las excepciones, en todo caso, si es que es por un tema de libertad sexual o por seguridad del Estado, entre otros, ¿no? Pero en la terminación anticipada se ha establecido de que tiene que ser una audiencia privada, ¿no? Justamente
dado a que está en el estadio de la investigación preparatoria, y lo que se señala es que estando en este estadio todas las diligencias son reservadas. Y en particular, ¿por qué sería la terminación hecha solamente entre los directamente involucrados? Sí, en la medida de que lo que se discute ahí, indudablemente, por un lado, el imputado que está de acuerdo o se allana, digamos, a los cargos iniciales en la investigación preparatoria, es decir, él acepta los cargos y hay una ya, digamos, negociación de la pena, ¿no? Y si esta no se aprueba, lo que señala el código es que esto ya no se tiene en cuenta para el proceso principal. ¿Y por qué es entonces privada? El acuerdo plenario sí hace referencia a que, como esto es parte de la investigación preparatoria, y por lo mismo tiene que ser reservado. Ya. Pero mire, en la investigación preparatoria hay muchas audiencias, como la prisión preventiva, tutela, que son públicas. Claro. Y son en la investigación preparatoria. Solo que en la terminación anticipada, inicialmente el señor imputado o la señora imputada se rinde y espera una pena. Luego, si esa terminación no se aprueba, ya no podría válidamente alegar inocencia, porque ya se rindió. Entonces el fundamento es no exponer, al parecer para algunos, el no exponer al imputado o imputada al juicio público con la dificultad de haber reconocido responsabilidad. Sí. Pero son criterios, ¿no? Sí. Y una diferencia puntual también es que en la terminación anticipada, cuando hay pluralidad de imputados, la terminación anticipada solo permite que se puedan acoger todos. Puede ser que si hay 3, por ejemplo, imputados, uno de ellos se pueda acoger siempre y cuando esto dice no rompa la unidad de la investigación y además cuando la acumulación es necesaria, ¿no? Lo que no sucede en la conclusión anticipada. En la conclusión anticipada ya no se respeta, digamos, esto. Puede haber una pluralidad y uno de ellos basta con que acepte. Pueden ser, por ejemplo, coautores y uno de ellos acepte la conclusión anticipada y se aplica inmediatamente, ¿no? Y con los otros continúa el debate probatorio. Entonces ahí también hay una diferencia, digamos, entre estas dos instituciones. Agradecemos la presencia del doctor Jorge Rosas Yataco a esta edición del programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú, que se transmite por el canal de Justicia TV, el canal de los jueces del Perú para todo el país, desde la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Le renovamos nuestra gratitud por su apoyo en el esclarecimiento de estos temas para la colectividad. Gracias a usted. Hasta luego.